Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Damos gracias a Dios que ya podemos estar aquí en esta noche, agradeciendo a Dios por la vida que nos da, ¿verdad? Y que estemos listos pues para recibir esta palabra, pues que es interesante estar viendo cada uno de los milagros que el Señor realizó y que pues no solamente tenía que ver con un milagro que queda en la historia, sino con una enseñanza eficaz que nos da en nuestra vida. ¿Sí? Es importante. Entonces, hablando de esto, pues quiero yo mencionar, ¿verdad?, la importancia de los milagros, de que usted y yo pues estemos al pendiente, ¿sí? Entonces, quiero invitarle por favor que abra la Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Marcos, capítulo 1, Marcos 1, versículos 23 al 28. ¿Sí? Ahí vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor eh, para que podamos reflexionar en ello, sabiendo que, pues, cuán necesaria, hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad? En medio de todo esto que estamos viviendo, entre muchas cosas, hermanos, que pueden amedrentar el corazón de las personas, que pueden atormentar la mente de la gente, con miedos, con temores, con angustias, con inseguridad, tantas cosas. Hermanos, la palabra del Señor viene a ser un bálsamo tan necesario y viene a ser una fuerza en nuestra vida tan necesaria. Por ello yo le pido, ¿verdad?, que tenga esa palabra ahí ya abierta la escritura para que podamos reflexionar en ella. Así es de que eh, Marcos 1:23 al 28, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, que esta palabra sea de bendición para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que escuchen este mensaje a través de esta plataforma de Facebook. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo, nos encomendamos a ti. Pedimos que tu fortaleza, pedimos que tu unción y que tu sabiduría esté fluyendo a la vez que tu palabra es expuesta, Señor. No queremos hablar lo que pensamos nosotros, sino lo que tu palabra nos enseña a través de lo que dejaste escrito. Te agradezco por todo en el precioso nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdame, ayuda a tu iglesia y ayuda a cada uno de tus hijos en toda necesidad. Gracias por todo, te bendecimos hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues una vez más, discúlpenme, creo que no los había saludado. Los saludo a todos, a cada uno, ¿verdad?, que se ha tomado este tiempo para tener este momento de reflexión en la palabra en estas cápsulas pastorales. Pues estamos viendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, hermanos, tiene la característica que es un evangelio muy conciso, sumamente conciso, porque es escrito para un público en su momento, ¿verdad? Para un público muy en especial que era para los romanos, el público romano. Marcos tuvo en su corazón y fue inspirado por Dios para que tratara de alcanzar a este pueblo tan necesitado, como todos los pueblos, ¿verdad? Pero el pueblo romano tan necesitado, la forma de vida, los romanos creían en todos los dioses habidos y por haber. Los romanos no rechazaban a ningún dios, ellos más bien estaban dispuestos a hacer un altar a cada dios, así como los griegos, ¿sí? Así como las diferentes culturas que se habían enfrascado en una situación de idolatría, ¿sí? Entonces,
Acuérdese que Pablo predicando, ¿verdad? En Éfeso y todo ello, vio un altar al Dios no conocido, ¿verdad? Porque aún la gente tenía temor de que algún Dios se enojara y se sintiera ofendido si no se le reconocía. Así era el pensamiento de las personas, hermanos, en el tiempo de la iglesia. Y el Evangelio de Marcos entonces es dirigido principalmente al pueblo romano, un pueblo conquistador, un pueblo militar, ¿sí? Un pueblo que tenía emperadores que se creían dioses y presenta a Jesús como la única solución, pero también presenta a Jesús como un conquistador. Por eso este evangelio es muy dinámico, no se detiene en muchos detalles, es muy dinámico, ¿sí? Entonces va de una situación a otra, de una situación a otra, o sea, va avanzando de esta forma. Y por eso lo vemos nosotros que es como muy resumido, pero porque tenía un propósito y tenía una audiencia en su momento original. Obviamente nosotros somos favorecidos con este hermoso evangelio y aquí se nos narra precisamente la historia de un hombre que aunque estaba en la sinagoga, ¿verdad? No tenía la vida de Dios en él. Estaba posesionado, tenía un demonio dentro. Entonces, por eso se le conoce, ¿verdad?, a esta narración como el hombre que tenía espíritu inmundo, al cual Cristo liberta. Entonces, pero era el hombre que tenía espíritu inmundo. Sí, hermanos, entonces las sinagogas también quisiera explicar yo un poquito acerca de las sinagogas. Las sinagogas surgen como una gran necesidad. Cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo, en esos primeros cautiverios que ellos viven, pues fueron desarraigados de su patria, de su nación, y fueron llevados a naciones extrañas, de una lengua extraña y de una cultura extraña y de cultos extraños. Entonces los judíos rendían culto al único Dios verdadero. Pero a raíz de esto, de que son llevados cautivos, surge una necesidad, ¿verdad?, de hacer las sinagogas, y así es como surgen las sinagogas. Había un templo en el cual ellos no podían adorar, y sobre todo no podían adorar porque ese templo había sido destruido, el templo de Salomón. Ya no había un templo como tal, había sido destruido, pero el pueblo tenía la necesidad de adorar a donde habían sido llevados cautivos. Y es ahí donde surgen las sinagogas, hermanos. Y esto es muy interesante porque después, ¿verdad? Las sinagogas fueron llevadas a donde todos los judíos existían en el mundo. Entonces surge una sinagoga. De hecho, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, hay una sinagoga. ¿Sí? Hay una sinagoga donde los judíos se reúnen para tener su adoración a Jehová de los ejércitos. Entonces, es llevada de esta manera. A lo que quiero llevarnos, a lo que quiero llegar con esta reflexión, es la importancia de llevar la palabra de Dios a cualquier circunstancia y situación que se esté viviendo. Toda persona, en cualquier lugar donde esté y donde viva y donde se encuentre, merece escuchar la palabra de Dios. Y por eso es hermoso cuando se abren hogares, cuando la gente dice, hermano, yo quiero que en mi casa se predique la palabra de Dios. Eso es acercar la palabra de Dios a la necesidad del pueblo. Bueno, estamos viendo aquí entonces esta narración. El Señor va a una sinagoga, era su costumbre, ya lo hemos leído, tenía por costumbre ir a las sinagogas, ¿verdad? Para enseñar la palabra del Señor, pero inmediatamente, ¿verdad? El demonio o este maligno detecta al Señor Jesús y hace una serie de situaciones, ¿no? De una serie de preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? O sea, él entra inmediatamente, ¿verdad? Y como que inicia o quiere una confrontación con el Señor Jesucristo. Hermano, qué ingenuo es el maligno pensar que puede tener un debate con Dios, que puede tener un enfrentamiento con Dios, ¿verdad? Pensar que puede algún día derrocar a Dios es una ingenuidad impresionante. Y aquí nosotros vemos algo así. Dicen los estudiosos, ¿verdad? Que las prácticas de la gente en aquel entonces, hechiceros, exorcistas, como se les conocía, magos y todo ello, pensaban que descubriendo el nombre
de una persona o de un ser espiritual. Era como le podían controlar o dominar. Y por eso el demonio le dice a Jesús, sé quién eres, sabemos quién eres, pensando que de esa manera podía disminuir el poder a la autoridad de Cristo Jesús. Por eso les digo, qué ingenuidad, ¿verdad? Porque el Señor inmediatamente que este hombre impulsado por este demonio le dice ello, el Señor le dice, cállate, ¿verdad? Cállate, y toma una autoridad tremenda. De alguna forma, hermano, la gente se sorprende que el Señor de manera tan inmediata no inicia una confrontación, no es un encuentro de poderes, no es saber quién puede más, es solamente el Señor Jesucristo ejerciendo una autoridad sobre estos demonios y le dice, cállate, hermano, porque el demonio, ¿verdad? Satanás, su testimonio no vale. Lo que él pueda decir no tiene mayor relevancia. Aun cuando se dice aquí, tú eres el santo de Dios, ¿verdad? Los demonios no tienen ese testimonio ni esa autoridad para hablar bien de Jesús ni mal. Simplemente ellos están excluidos, en un sentido son un cero a la izquierda y no valen nada lo que ellos dicen. Y por eso el Señor dice, cállate y sal de él. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo, sacudiéndole, salió, ¿verdad? Salió de él, clamando a gran voz, salió de él. Entonces, la gente se maravilla, pero es a razón de esto, ¿sí? De que ellos estaban acostumbrados, algunos de ellos, a mirar confrontación de poderes, a mirar a un mago con otro mago, un hechicero con otro hechicero, ¿verdad? Un exorcista peleándose con un demonio, cosas de ese tipo. Pero no hay rival jamás para Dios y nadie es rival para Jesús. Cuando Jesús habla, se obedece. Cuando Dios manda, inmediatamente se cumple el precepto de su voz. Por eso es importante que a usted y a mí nos quede muy en claro esto, hermanos amados. No tenemos nunca que tener diálogos con demonios, no tenemos nada que platicar con ellos y nunca debemos prestar atención a lo que un demonio dice, sea de mi persona o de la persona de alguien más. Ellos no tienen autoridad moral para acusar, para decir o para señalar. De hecho, hace unos días, ¿verdad? Mi cuñada me decía que se quedaba un poquito extraña de que Satanás tuviera acceso al cielo, hablando de la narración del libro de Job que estamos leyendo. Y como dice la Biblia, que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, entre los cuales venía Satanás. ¿Verdad? La Biblia nos dice que sí, hermano, Satanás todavía tiene acceso al cielo, tiene acceso a la presencia de Dios, ya no pertenece ahí, ya no habita ahí, fue desechado de ahí, pero regresa en plan malo, regresa para acusarlo a usted y a mí, ¿verdad? Regresa con ese fin de acusarnos. Mira, no hizo, no oró, no cumplió, no leyó, no esto, aquello, lo otro. Y tanta cuestión, es el acusador de nuestra vida, pero no tiene autoridad moral para decir eso. Y qué mejor que usted y yo tenemos a nuestro intercesor de lado, a Jesús. Jesús nos defiende, Jesús aboga por nosotros. ¿Sí? Aquí Jesús llega y liberta a un hombre, demostrando que el poder de Dios está muy por encima de toda obra de maldad. Entonces que no hay rival para Dios y que el maligno sigue engañado pensando que puede hacer retroceder a Dios. Y la gente por eso dice, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿De qué forma este hombre habla y los demonios obedecen? Porque no hay tal confrontación, solamente es una autoridad que se hace presente, que se hace latente y que el maligno se sujeta, se somete y obedece. Así es, ¿verdad? Es sometido en ese momento. Hermanos amados, pues la palabra del Señor siempre tiene mucho que enseñarnos. La fama del Señor Jesucristo se difundió por toda Galilea. Dice, muy pronto se difundió. Los pueblos eran cercanos, ¿verdad? Entonces se corría la voz de inmediato de lo que había ocurrido. Un hombre que echaba fuera demonios con la palabra de autoridad. Qué interesante, qué interesante. ¿Verdad? Se difundió su fama por todos los rincones. Entonces, hoy yo quiero solamente decir, hermanos, difundamos la fama de Jesús por todas las redes sociales. Sigamos haciendo esa labor. Difundamos la obra de Cristo.
la proclamación del Evangelio. Así como en este momento dice, se difundió su fama por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todo Galilea. Se difundió. Usted y yo, hermanos, hagamos esa labor. Hablemos de Dios, hablemos del Evangelio en las redes sociales. No perdamos tiempo con otras cosas, con banalidades, con situaciones que no tienen mayor trascendencia, relevancia en este tiempo. Más bien inundemos las redes sociales de la proclamación del Evangelio. No suba ni siquiera, hermano, debates cristianos, no suba ese tipo de cuestiones, no suba acusaciones, no porque los cristianos andemos queriéndonos esconder, no, hermano, antes de darle, ¿verdad?, un compartir, piense muy bien lo que va a compartir, edifica o no edifica, sirve o no sirve, esto hace que el Evangelio avance o no, y si, hermano, ¿verdad?, no tiene mayor relevancia, limítese a tenerlo usted en su cuenta o lo que sea, pero no lo haga allá, más allá, y ni mucho menos aquello que trae mancha al Evangelio. Bueno, quiero decir esto, dicho sea de paso, ¿verdad? El tema del que hablamos hoy es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Ese es el tema que vamos a derivar de esta lectura, de esta narración. Entonces, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque como cristianos debemos descansar en el poder de la palabra de Dios. Debemos descansar en el poder de la palabra de Dios, viendo cómo ésta, al ser predicada, al ser proclamada, con fe produce resultados asombrosos, sorprendentes, ¿verdad? Pero es una palabra que tiene poder y que tiene que ser, perdón, dada con autoridad. Tiene que ser dada con fe. Entonces usted y yo, ¿verdad? Lo vemos de esta manera. Así es de que, pues en la reflexión que vemos hoy, vamos a ver en qué consiste la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Y la autoridad de la palabra de Dios primeramente consiste en que es una palabra creadora. Es una palabra creadora. Esto es muy interesante. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de crear. Tiene el poder de crear de la nada y hacer que las cosas existan y subsistan, ¿sí? Hacer que la palabra del Señor cree aquello que nos parece a nosotros imposible, que nos parece increíble. Es una palabra creadora. Por eso en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó, ¿verdad? Creativa, una palabra creativa. Les he explicado que esta palabra es una palabra hebrea. La palabra creó es una palabra hebrea que es bara. Bara con B labial, no con V. Bara. Y significa crear de la nada. ¿Quién puede crear de la nada? Solo Dios, porque eso es un milagro. Por eso es que lo que hoy mis ojos y sus ojos ven no existía. Dios le dio origen absolutamente a todo. En eso consiste la autoridad de la palabra de Dios, que es una palabra creadora. En Hebreos 11:3 dice también, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, seguimos creyendo en los milagros. Seguimos descansando en el poder de Dios, en el poder de su palabra, en esa palabra creadora, en lo que tú necesites. Yo no sé cuál sea tu necesidad, por profunda que sea. Dios sigue haciendo milagros en este tiempo y no hay demonio ni Satanás mismo que pueda ponerse enfrente y evitar que Él obre, que Él actúe, que Él se manifieste. No hay tal cuestión, hermano, sino que la palabra del Señor es una palabra creadora, ¿sí? Así es de que, hermano, por eso es que de repente hemos escuchado milagros, ¿verdad? De brazos que pueden crecer, milagros que a uno se le antojan increíbles, pues por eso, porque es un milagro. Que Dios puede, ¿verdad?, hacer, hermano, que algo que no existe, exista. Un milagro. El milagro que uno necesite. También, ¿verdad? La autoridad de la palabra de Dios consiste en que es una palabra que produce vida eterna. Produce vida eterna.
también. Así es que es una palabra creadora, de la nada hace algo, pero también produce vida eterna. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios y cuando abrimos el corazón en fe, ahí inicia la vida eterna. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces se da inicio a la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos dijo, escudriñad las escrituras. O sea, esto es, léanlas con detenimiento, estudienlas con toda seriedad, con toda devoción. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas tenéis la vida eterna. Es una palabra que produce vida eterna y tiene autoridad. Nada, ninguna otra lectura, la que más te apasione, cualquier libro, el que sea, jamás producirá en tu vida vida eterna. Solo la palabra de Dios produce esto cuando la leemos con fe, con devoción, con necesidad. Solo de esta manera, ¿verdad? Entonces, en ello consiste también esa autoridad. Dice en Juan 6:68 que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Sí, hermano, no nos podemos refugiar en nadie más ni en ningún otro lugar. Hay gente que se refugia en el trabajo, en una relación, en un negocio, en una empresa, en las drogas, en los vicios, y se quieren refugiar ahí tratando de huir de una situación adversa. Qué tremendo, porque lo único que hace la gente con ello es hundirse más cuando están pensando que eso les ayudaría a salir. Quieren escapar y se vuelven más presa. No escapan, se vuelven más esclavos todavía, quedan mayormente atados. Pero la palabra del Señor produce vida eterna, esa vida de Dios que viene a habitar en ti y en mí cuando hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Eso es autoridad. Hay muchos libros que se les da un premio, que se les considera el bestseller, pero ninguno puede producir eso. Por eso no abandonemos la lectura de esta preciosa palabra, tengámosla en gran estima, abrámosla con gran devoción y con gran expectación. ¿Qué tienes que hablarme hoy, Dios, a mi vida? Oh, Señor, tengo gran necesidad, háblame, por favor. Entonces, es esa palabra que produce vida eterna. Es una palabra, hermanos, que también produce pureza. Consiste también la autoridad en que es una palabra que produce pureza. O sea, hermano, en ella descubrimos el gran poder creativo de Dios. En ella vemos precisamente que se produce la vida eterna. Pero también, hermano, cuando somos expuestos a la palabra, estamos siendo santificados. O sea, en la medida que leemos la palabra de Dios, estamos siendo santificados. La palabra está haciendo algo en nosotros y entonces crece nuestro anhelo por Dios y menos por el mundo. Crece nuestro anhelo por la santidad y menos, ¿verdad?, por la inmundicia. Porque no todo pecado, hermanos, es desagradable. Hay pecados que gustan, que agradan, pero en la medida que nosotros vamos profundizando en la palabra de Dios, en la medida que caminamos con el Señor en esa cercanía y en esa relación, vamos perdiendo el interés por aquello que en su momento nos agradaba, que nos gustaba, pero ahora sabemos que nada tiene comparativo con Dios y su palabra. Por eso esa palabra produce pureza en nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense qué interesante. Ya estáis limpios por la palabra. Entonces, en la medida que profundizamos en la palabra, somos santificados, somos purificados, somos apartados cada vez más para Dios, para Dios. El Señor Jesucristo en la oración que se le conoce como la oración intercesora por los discípulos en Juan 17:17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santidad es algo palpable en la vida de los creyentes, de los cristianos. Se refleja que han pasado tiempo con Dios estudiando su palabra. Así es de que, hermano,
El propósito de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesús y menos al mundo. Ese es el propósito de Dios. ¿Sencillo? No. ¿Complicado? Sí. ¿Desafiante? Bastante, pero no imposible. En Dios todo es posible. Así es de que, hermanos, y por último, ¿verdad? La autoridad de la palabra de Dios consiste en que es una palabra de promesa eterna. No tiene que ver solo con este mundo. No tiene que ver solamente con el tiempo que estaremos en esta tierra. Es una palabra que apunta a la eternidad, apunta a la eternidad. Entonces, ¿verdad? Yo le invito a que descansemos en eso, ¿verdad? Tenemos promesa para esta vida y para la que viene. Así de completa es la palabra de Dios y las promesas que en ella están encerradas. Por eso, Apocalipsis 22:7 termina diciendo: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de este libro es feliz, es bienaventurado, es un hombre dichoso. Aquel que aprende a tener deleite en Dios, que aprende a tener descanso en su palabra y que aprende a recrearse más en Dios que en el mundo. Dichoso es el hombre que en Dios confía. Que tengamos la palabra del Señor, hermanos, como autoridad en nuestra vida. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, y esa palabra es una palabra creadora, es una palabra que produce precisamente en nosotros vida eterna, es una palabra que produce pureza y es una palabra de promesa eterna. Tenga esto en su corazón, tenga esto en su vida. Cualquiera que sea su necesidad, vayamos a Dios y a su palabra. El Señor está con nosotros y Él es más que suficiente. Dios les bendiga a todos. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien,
me pasa a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.